Sí, amigos, qué bueno. Tenemos esta oportunidad de conversar con ustedes y de contestar esas preguntas que ustedes tienen a bien enviarnos. Y fíjense que hemos estado hablando de los efectos de la tierra diatomácea, que es curioso que mucha gente está preguntando cómo la usa, para qué sirve. Algunos la han comprado sin saber para qué la van a usar, sencillamente sabiendo lo útil que es y lo beneficiosa para distintas cosas, como le estaba señalando, desde repelente de insectos en el cuerpo, repelente de insectos en el hogar, en la, lo puede echar hasta en el matre, en la cima de la cama. Usted puede, por ejemplo, regar el matre con ese polvo, le quita toda la sábana, riega el matre con el polvo, luego lo deja ahí una hora y después de una hora le pasa el vacuum cleaner, ¿verdad? La aspiradora, saca todo ese polvo de la cama. Algunas personas me han dicho que lo dejan y le ponen la sábana sobre, no hace daño. Funciona también y dura más, porque mientras esté ese polvo ahí, no hay ácaro que pase por esa área, o sea que mata a los ácaros. Se le puede echar a las alfombras, se le puede echar a los animalitos domésticos, a los perros y a los gatos en la piel para que no se rasquen, porque a veces sufren ellos también de esa situación. Ahora que digo rascarse, hay una pregunta que estuve leyendo en la pausa que me llama la atención, porque la persona está sufriendo de un picor por todo el cuerpo y le sale una erupción y se le va y vuelve la erupción. Y me estoy acordando de muchas situaciones en donde los pacientes venían con esa situación. Me decían, mire, hoy que llegué a su oficina no lo tengo. Pero entonces me describían el problema. Y otras veces pues salían corriendo y hasta llegaban sin cita a enseñarme cómo es que se le forra la piel de esa erupción, el picor y la desesperación que les da. Como consecuencia, pues de eso, pues llegaban a la oficina, entraban, doctor, míreme ahora que tengo la picazón esta florecida. Y de esa manera entrábamos pues en una conversación interesante, porque muchas de estas erupciones en la piel son reacciones a químicos y reacciones a alimentos. Algunas son alimentarias. Y las personas a veces no saben lo que les causa las alergias. Para eso hay una prueba que se llama prueba ALCAT. La prueba ALCAT es una prueba que mide la reacción de 400 alimentos diferentes en su sangre. Hay que sacar unas muestras de sangre, se envía al laboratorio y en el laboratorio hacen lo que se llama un screening, un análisis completo de los distintos factores que pueden estar afectando su sangre. Claro, que hacer 400 pruebas es costoso, pero usted puede hacer una prueba de 100 alimentos, por ejemplo, usted hacer una lista de lo que usted consume mayormente, hacer la lista y se hace la prueba específicamente de 100 sustancias que usted está consumiendo, y va a descubrir que su organismo tiene intolerancia y produce alergia a muchos factores de la alimentación, como lo son el huevo, la leche, todas las proteínas de origen animal son rechazadas por el organismo por la razón que mencioné en el segmento anterior, de que nuestro cuerpo rechaza y destruye toda célula extraña que no es nuestra. Y las células de animales no son compatibles con las células humanas. Por eso es que hasta a veces el pelo de los animales le da alergia a algunas personas. La caspa de los animales le da alergias a otros. Las peceras, los pericos, todos estos animalitos que a veces tenemos conviviendo con nosotros en nuestro hogar, pues nos van a producir reacciones alérgicas. Pero otras veces son los desodorantes, los perfumes, los químicos que usamos y no lo sabemos. Y a veces comemos cosas que no las comemos todos los días, y esa era la razón por la cual este paciente, por ejemplo, que venía, yo le decía, tienes que hacer un análisis de qué comiste el día antes o 2 días antes. Desde 2 días antes hay que empezar,
porque a veces esa reacción no ocurre el mismo día, a veces sí. Hay personas que reaccionan de inmediato. Por ejemplo, yo tenía un paciente que comía apio y a los 5 o 10 minutos le daba ese picor y esa reacción, pero él nunca lo relacionó con el apio. Otras personas a la zanahoria, otras personas al brócoli, otras personas, por ejemplo, a los pescados, y le daba ese rash, le daba ese picor por la piel y él no lo sabía. Hay personas que al bacalao también le da esa reacción y ellos no lo saben. Entonces, como no lo pueden relacionar mentalmente, ellos se comen su bacalao, no lo saben, al rato están o al otro día o a los 2 días. El problema es que dependiendo con la rapidez que se mueva por el intestino, llega a un punto en el sistema digestivo donde levanta una reacción inmunológica. Cuando llegó a ese punto, ahí se levantó. A veces hay personas que por ejemplo, hoy evacuan lo que se comieron ayer, pero hay personas que lo que se comieron ayer tardan 3 o 4 días en evacuarlo. Por lo tanto, y dependiendo de lo que sea, mientras eso está circulando por el intestino y está pasando por una área específica, está dando la señal inmunológica que hace que el sistema inmunológico levante reacción. Y esa es la alergia. En esos casos viene en forma de alergia. Es un tipo de anafilaxis que en algunos casos, en el caso de los pescados, puede llevarlo usted al hospital. Hay personas que se les cierra la tráquea, que se hinchan, nada más que de tocar un alimento en específico. Y ellos saben, algunos saben que ese alimento en específico les causa esas reacciones y no los consumen. Pero a veces ese alimento puede estar oculto dentro de otra cosa que se están comiendo. Ellos no saberlo y de momento empiezan a hincharse. Tienen que tener el Benadryl a la mano, en la cartera, para ponerse el Benadryl en la boca y calmar la reacción. El Benadryl es un inmunosupresor. Por eso es que les digo que a menos que no se utilicen inmunosupresores, la respuesta del sistema inmunológico es violenta en muchos casos y en este no es la excepción. Por eso es que tenemos que tener siempre en cuenta que estos son factores bien importantes, y no hay razón para que usted le dé un rash por la piel que no sea una reacción anafiláctica o una reacción inmunológica o una reacción que puede ser a algo que usted tocó, algún alimento que consumió. Y todo esto, fíjense que es interesante analizarlo porque también hay eso mismo, algunas personas en vez de darle un rash por la piel, le da un dolor de cabeza y no saben de qué le vino el dolor de cabeza. Entonces, tengo un dolor de cabeza y no sé de qué. Pues muchas veces ese dolor de cabeza está relacionado a algo que usted consumió y que no lo pudo identificar o que no ha podido identificarlo todavía, pero que tiene que hacer un análisis. ¿Qué cosas usted comió? ¿Qué cosas comió hoy diferente que le dio dolor de cabeza que otros días no ha comido? Y así usted va haciendo un análisis de aquellas cosas que de alguna manera pues son injuriosas para su salud y que no debe de consumirlas porque si le da reacción es porque le hace daño. Y si le hace daño y lo sigue consumiendo, eventualmente va a estar sufriendo o del dolor de cabeza o de la reacción en la piel o del dolor en las articulaciones, porque esa es otra, el dolor en las articulaciones de cierta gente que tiene tendencia reumatoide, pues a la artritis reumatoidea, pues ese dolor en las articulaciones les da, por ejemplo, cuando comen, cuando utilizan lácteos, y entonces viene la reacción, dolor en las articulaciones. Otros cuando comen trigo, viene el dolor en las articulaciones. Otros cuando consumen, por ejemplo, yuca o plátano verde, una fruta verde o una yuca que ya se pasó de tiempo y ustedes las ven que las pintan con barniz y las ponen por ahí en los kioscos y se ven lo más bonitas, pero ese tipo de yuca cuando usted la consume, hay mucha gente que le va a producir dolor en la cintura, dolor en el cuello, dolor en las articulaciones y no saben por lo que es. Y se me dio dolor, amanecí con dolor en la espalda, parece que me acosté mal. No, tiene que hacer un análisis a ver qué fue lo que usted comió ayer o lo que comió antes de ayer. Y ahí va a encontrar usted algo de esto que le estoy mencionando, porque son elementos que están dentro de las posibilidades de producir inflamación en su organismo. Algunas producen inflamación en el sistema digestivo y se les revuelcan las hemorroides, como son
los condimentos, ese tipo de cosas. Otras producen inflamación en las articulaciones. Otras producen picor en la piel. Otras van a producir, por ejemplo, picor en la cabeza. Usted se desespera rascándose la cabeza, no sabe por qué le está picando, pero no son piojos, usted sabe que no son piojos, pero sí sabe que le está picando la cabeza y usted pues hace, pues una de las soluciones es lavarse la cabeza, se le quita el picor, pero eso no fue la razón, el hecho de que usted no se hubiera bañado, no se hubiera lavado la cabeza, es que sencillamente está bajo los efectos de una reacción inmunológica que le está dando ese tipo de cosas. Vamos a detenernos porque en este momento tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con más de Alternativa Natural en su versión interactiva, contestando las preguntas y los textos que ustedes tienen a bien hacernos a través de la línea.